Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, al parecer la tormenta hizo que algunos de la fe que mueven montañas y cortas tormentas no vinieron. La cortaron por 2 años, no vinieron. Vamos a dividir en 3 partes las enseñanzas que les voy a dar desde ahora en adelante y durante todo el año que viene. Como nosotros somos un ser trino, que nos componemos de un espíritu, y somos un espíritu, que tenemos una mente que es el alma, el corazón, y que tenemos un cuerpo donde mora nuestro hombre interior, el espíritu. Y vamos a hablar de estas 3 partes. Y vamos a ver cómo hacemos para conocernos a nosotros mismos y poder vivir en el espíritu. Lo que voy a apuntar a través de las enseñanzas es llevarlo a ustedes a vivir esta vida cristiana, una vida plena. Amén. Yo quiero decirles que nuestro mayor enemigo no es Satanás. Nuestro mayor enemigo es nuestra carne. Y la carne no se sujeta a la voluntad de Dios. Y vamos a hablar hoy de la carne. La carne que tiene morando en ella el pecado mortal. Nosotros fuimos concebidos en pecado por nuestra madre, y el pecado fue desde el tiempo de Adán, nuestro padre, y desde el tiempo de Eva se transmitió el pecado a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, y los hombres tienen en su cuerpo lo que se llama el pecado que mora en mí. Para que nosotros podamos vivir una vida llena del Espíritu Santo, debemos aprender acerca de nuestra carne. ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que quiere? Para poderla combatir con las armas espirituales. Ahora, muy bien. Hablando del príncipe de este mundo, el reino de Satanás es el mundo. Y él gobierna en el mundo. Y el mundo está bajo el maligno. Y Satanás ha cegado el entendimiento del mundo para que la luz de Cristo no resplandezca en su corazón. Y el mundo es su territorio. Y él ha creado toda clase de placeres para que el hombre se deleite en ello y de esta manera desviarlo, ya que el ser humano tiene por sublime todo aquello que está en el mundo. Ahora, nosotros debemos morir a la carne y ser crucificados con Cristo. Pablo dice, el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Nosotros tenemos que ser crucificados a la carne para que el mundo muera en nosotros y los deseos de la carne. ¿Cuáles son qué hay en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. De manera que nosotros
que somos testigos de Cristo, que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas, que hemos pasado de muerte a vida, nosotros sabemos cómo opera Satanás y sus imaginaciones, sabemos que él opera en el mundo. Y Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Nosotros, como Jesús, tenemos que llevar nuestra propia cruz, negarnos a nosotros mismos y vencer al mundo. Por eso quiero hablar de la carne hoy, para que usted vea cómo nosotros tenemos que morir al mundo. Si usted quiere ser un hombre espiritual, no debe entrar en territorio del diablo. El mundo es su territorio. Si usted le da rienda suelta a la carne, a las cosas, placeres que hay en el mundo, usted va a caer en las manos de Satanás, y Satanás va a pelear contra usted y lo va a vencer. ¿Me está entendiendo? Todo lo que hay en el mundo es deseo de la carne. Todo lo que hay, todo lo que fue creado por Satanás para deleitar al hombre, para que el hombre se pierda, son los deseos de la carne. Todo lo que usted ve. Y la carne, si usted le da rienda suelta, entra en el territorio de Satanás, entra en el mundo de Satanás, y usted es vencido. ¿Está logrando entenderlo? ¿Está logrando entenderlo? Muy bien. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice así la Escritura: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu. Hay dos clases de cristianos: los que piensan en la carne, de cómo satisfacerse a sí mismos. Esos cristianos están derrotados. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, y ellos siguen la concupiscencia de sus deseos que hay en el mundo, y entran en el mundo del maligno, es decir, en el territorio del maligno de Satanás. Por eso usted tiene que ser crucificado juntamente con Cristo, y el mundo le ha crucificado a usted y usted al mundo. Yo hablé el otro día el precio de la unción. Si usted quiere ser un hombre ungido, lleno del Espíritu Santo, que camine lleno de la gloria de Dios, lleno de dones espirituales, usted tiene que aprender una cosa: es renunciar todos los deseos de su carne, todo, negarse a sí mismo. Y hablamos del hombre, del joven rico, que guardaba todos los mandamientos, todo, no había uno que no guardara. Era un religioso, guardaba todo. Pero había una sola cosa que él tenía que hacer para ser perfecto: es vender todo lo que tenía. Eso era el deseo de su carne. Si él no hubiera amado el dinero, porque dice: no podés amar a dos señores, no podés amar a Dios y al dinero. Si él no hubiera amado el dinero, Dios no lo hubiera pedido, pero él amó más el dinero que a Dios. ¿Por qué amaba más el dinero? Porque era avaro, porque era idólatra. ¿Me están entendiendo? Y hay muchos cristianos que aman el dinero más que a Dios, y están atrás del dinero y piensan en el dinero, piensan en las cosas del mundo y cómo saciar su deseo de las cosas materiales, que son pasajeras, que se desgastan con el uso.
Ahora, si usted quiere ser un hombre espiritual, debe usted pensar en las cosas espirituales. Ahora vamos a leer de nuevo. Porque los que son de la carne piensan, diga conmigo, piensan en las cosas de la carne. ¿Qué hacen estos hombres cristianos en qué piensan? En cómo agradarse a sí mismos. ¿Piensan en qué? En la carne. En todos los placeres de la carne. Estamos hablando de fornicación, estamos hablando del amor al dinero, estamos hablando del amor al trabajo, estamos hablando del amor a la apariencia, y son un sinfín de cosas que podemos enumerar, que es la carne. El orgullo es la carne, la ira es la carne, todo eso es la carne. Eso tiene que morir en el cristiano. ¿Me está entendiendo? Si usted quiere ser un hombre espiritual, debe hacer una cosa: empezar a orar a Dios y entrar en la presencia de Dios y orar a Dios. ¿Para qué? Para empezar a morir al hombre viejo que tiene que ser crucificado en oración. Jesús dijo: nada podéis hacer sin mí. Ahora, usted tiene que enumerar, confesar sus pecados, enumerar y orar al Señor y apartarse de ellos y orar al Señor, para que la Biblia dice: para hacer morir a la carne por el Espíritu Santo. No hay otra fórmula bíblica en el cual usted pueda vencer la carne con sus pasiones y deseos. Amén. ¿Usted quiere volverse un hombre espiritual o una mujer espiritual? Amén. Haga lo que yo le estoy enseñando. Trate usted de no complacerse a usted mismo. La carne es su mayor enemigo. Acuérdense, no entre en el territorio del enemigo suyo, lo va a destruir. El mundo es su territorio, y todo lo que hay en el mundo son los deseos de la carne. Todo lo que hay, todo eso que usted ve es vanidad, y todo eso son los deseos de la carne. Y usted va a ver, si es un hombre, va a ver una joven, una hermosa mujer, y se le va a ir los ojos y se va atrás de esa mujer, comete el pecado de fornicación, muere espiritualmente. Y estamos hablando de uno de los deseos. Entonces, los que son de la carne, ¿qué piensan entonces? ¿Qué están pensando todo el tiempo? En las cosas de la carne. ¿Cómo agradarse a sí mismo? ¿Cómo satisfacer su deseo de la carne? Acuérdense que Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado, sino que de nuestra propia concupiscencia, es decir, deseo, concupiscencia de deseo, quiere decir deseo, somos arrastrados y seducidos. ¿Y de dónde salen las guerras, los pleitos y toda cosa semejante a esa que dijo Jesús? Del corazón sale, que eso es la mente. Y hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. Pero no estamos hablando de la mente ahora, estamos hablando de la carne. La carne que hace que tu mente la obedezca. Hasta que sometas la carne en oración, tú no te vas a volver un hombre espiritual. Y eso es todos los días, orar sin cesar, dice el Señor, en oración. ¿Para qué? Para que la carne esté crucificada todos los días. Todos los días muero, dice el apóstol San Pablo. Todos los días tiene que morir. Es un trabajo espiritual. Al principio usted no va a querer orar. No va a querer orar. Su carne se va a dormir en la oración. Pero va a llegar un momento que la carne va a rendirse
a los pies de Cristo y va a empezar a morir. Amén. El ayuno es negarse a sí mismo. La oración es negarse a sí mismo. Es por medio de la oración y la gracia de Dios, el poder de Dios que opera poderosamente en su hombre interior, que usted va a vencer. No es por su fuerza, es por gracia. Pero la única forma de que usted pueda vivir santa, justa y piadosamente es a los pies de Jesucristo. Jesucristo te puede transformar a ti, a su imagen, por medio del Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te puede fortalecer, pero tienes que aprender a ser un hombre espiritual. Tienes que ocuparte de las cosas espirituales. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, los cristianos que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensa el espiritual? En las cosas espirituales. ¿En qué piensa el espiritual? En las cosas espirituales. Es un tema de pensamiento. ¿En qué piensa los que son de la carne? En las cosas de la carne. ¿En qué piensan los espirituales? En las cosas espirituales. Ahí empieza la diferencia entre el hombre vendido al pecado, que es el de la carne, y el hombre crucificado al mundo. Son dos personas que vienen a la misma iglesia, que cantan los mismos coritos, que predican en el púlpito y cantan, pero uno es espiritual y el otro es carnal. Uno está ungido y el otro está muerto. Vamos a ver, la Biblia dice que está muerto. Vamos, yo no le estoy mintiendo, estoy hablando acerca de lo que está escrito. Vamos a ver, porque el ocuparse de la carne es muerte. Diga conmigo, está muerto. Ese cristiano está frito, decir conmigo, está frito. Entonces tú lo escuchas cantar, o predicar, o enseñar, y tú ves que está en la carne. Y puede cantar bonito, tiene un lindo tono de voz, pero no está lleno del Espíritu Santo. No puede llegar a lo profundo del espíritu humano cuando está ministrando la canción. Porque la Biblia dice que Dios habita en alabanza de su pueblo. Si Dios habita en alabanza de su pueblo, quiere decir que la adoración, la administración de la adoración tiene mucho poder. Pero ¿quién es el que está cantando? Es lo importante. ¿Es un hombre que está lleno del Espíritu Santo o es un hombre que está en la carne? Si hablamos de la letra, si hablamos de las canciones, que es un mensaje, cada canción tiene un mensaje predicado. Hay canciones que yo lo escucho aún en esta iglesia, porque ustedes eligen las canciones que no tienen nada de Dios. Y el mensaje que tiene es más carnal que espiritual. Usted vio ahora las canciones que hay ahora en este momento, las letras de las canciones, usted no sabe si fue escrita por un hombre espiritual o por un hombre carnal. Y las canciones no tienen mensaje, no tienen ningún mensaje. Y yo les he dicho a ustedes, tengan cuidado, las canciones que van a cantar, pues, suenan lindas, pero no tienen nada de Dios. Y vos no sabes si le están cantando a un novio, a una novia, o no sé qué cosa, porque tienen tanta dulzura lo que están cantando, pero nada espiritual, que no sabe qué es.
contenido bíblico tiene esa canción? La canción es el ministro que está cantando. Cuando canta la canción, tiene que estar ungido porque es un ministro y está ministrando una melodía, una canción que tiene una letra, que tiene un mensaje que llega a lo profundo del corazón y toca los corazones y las mentes, pero tiene que tener un mensaje, porque si no, no produce frutos, pero tiene que estar ungido, ¿sí? Y entonces vienen hermanos que faltan 3 meses a la iglesia, vienen un día, pastor, vamos a integrarlo, ¿qué le parece si lo ponemos a cantar? Nosotros no sabemos si él está orando, no sabemos si está consagrado, no tiene señales de vida porque hace como 3 meses que no viene, y nosotros le permitimos subir al altar, quebrantar el altar, que es un lugar santo, un lugar de honor, que estamos ministrando en ese lugar, con personas que no tienen vida en sí mismos espiritual, no están vivificados y andan en la carne. Este año voy a tener una charla con todos ustedes acerca de cómo ministrar en la iglesia y cómo subir al altar. Lo vamos a hablar. Y más de uno se va a enojar. Que se enoje. O hace las cosas bien o se va de la iglesia. Las puertas están abiertas, váyase. Si se va, congréguese en otro lugar, no se pierda. Pero si se queda, haga las cosas bien. Porque es para Dios, no para los hombres. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Llega un momento que el cristiano que está todo el tiempo pensando en cómo agradarse a sí mismo y en las cosas del mundo, que se muere espiritualmente. Se muere, se seca. Canta los coritos, se lo sabe de memoria, levanta las manos, como si hiciera justicia, y ora a Dios, y su oración no llega más alto que sus manos, porque Dios pesa los corazones y los pensamientos y sabe que está lejos de Dios. Esos están muertos espirituales, y esto es bíblico. No le estoy cinchando la oreja a ninguno, esto es bíblico. Es bíblico. Y yo aquí en la iglesia, yo sé quién está caminando en el Espíritu y quién no. Por su fruto, por su vida, yo lo puedo ver. Y a veces es una persona que está caminando en la carne. No te le cruces en el camino, te va a morder como Suárez. Suárez mordía en la cancha, a vos te va a morder también. Un vampiro caminando. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Diga conmigo, los designios de la carne, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Diga conmigo, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Se vuelven enemigos de Dios estos que andan en los deseos de su carne. Los designios de su carne, los deseos de su carne son enemistad contra Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Usted quiere caminar con Dios? Conviértase de todo corazón. Arrepiéntase de sus pecados, apártese de Él y deje de estar sembrando para la carne. Siempre para el espíritu. ¿Quiere volverse un hombre espiritual? Trabaje en el hombre interior. Trabaje en su espíritu. Vuélvase un hombre espiritual. Y usted será ungido.
y los paralíticos se van a parar, y los enfermos se van a sanar. Y cuando predique, las personas se van a quebrantar, porque el mensaje será ungido. De otra manera, es una persona que predica ahí arriba, pero está más perdido que el diablo, y predica ahí arriba, y los que están ahí abajo no reciben ni jota. ¿Me están entendiendo? Amén. Porque los designios o los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, es decir, que no se sujetan a la voluntad de Dios. Los deseos de la carne, ni tampoco pueden. Esas personas no pueden sujetarse a la voluntad de Dios, porque andan ¿qué? En los designios de su carne, en los deseos de su carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Usted cree que Dios no va a respaldar a una persona que está caminando la carne? Dígame usted. Juzgue usted conforme a la Escritura. Sea usted conforme a la Escritura, juzgue usted. ¿Es bíblico o no es bíblico? La Escritura nos tiene que hablar a nosotros y nos tiene que traer luz a nuestro corazón, nos tiene que traer revelación, nos tiene que mostrar el camino que debemos nosotros conducirnos. ¿Es bíblico o no es bíblico? El que vive según la carne no puede agradar a Dios. Diga conmigo, el que vive en la carne no agrada a Dios. A Dios no le agrada a esa persona. A Dios no le agrada a esa persona. Diga conmigo, a Dios no le agrada a esa persona. ¿Puede esa persona orar y levantar las manos sin mancha a Dios? Y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Dios lo escucha? Dios está atento a la oración del culto. Dios escucha o su oración no llega. Conforme a lo que está escrito, usted dígame, ¿qué piensa usted? Eso es lo que vamos a estar hablando ahora cuando yo tome clase. ¿Qué piensa usted? ¿Puede ser un hombre espiritual esta persona? Mas vosotros, le dice Pablo a los romanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Vosotros no vivís en tu vida lo que vivís diariamente, no vivís según la carne. ¿Cómo viven? Según el Espíritu. ¿Cómo viven los que son espirituales? Según el Espíritu. Y los que son carnales viven según la carne. ¿Y qué son esas personas? Son mentirosos, adúlteros, fornicarios y toda clase de mentira que hay en la carne. Y le dan rienda suelta. Y andan perdidos en las cosas del mundo. Y Satanás los tiene agarraditos. Y vienen a la iglesia. Hoy me pasaron por al lado dos hermanos que venían a esta congregación, papá e hijo. El hijo vino a esta iglesia porque se estaba muriendo. Tenía un agujero en la cabeza, tenía un agujero del tamaño de una moneda de 2 pesos en la cabeza y se le había abierto el cráneo y no tenía hueso y se estaba muriendo. Lo habían llevado al médico y el médico le encontraron
ese agujero, se le estaba comiendo el hueso de la cabeza, se estaba muriendo. Cuando vino a la iglesia el padre a traerlo para que oráramos por él, oramos, le salió hueso nuevo, se sanó. Fue al médico, las manchas de los pulmones, todo. Dios se glorificó en él. Hoy no están aquí para darle gloria y honra al Dios Todopoderoso que los liberó de semejante muerte. No está acá para darle gracias. Pasaron por al lado mío, ni me saludaron. Un día darán cuenta a Dios por sus hechos y sus obras. Y Dios pagará a cada uno según sus obras. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos los hombres. ¿Acaso no es como los 10 leprosos, que cuando Jesús sana a 10 leprosos, solo uno vino a dar gracias? Y allá andaban en el auto, lejos de Dios, apartado de la gracia de Dios, lejos de la ciudadanía celestial, apartado de Jesucristo, negando su nombre. Ahí andaban en la calle. Pasaron por al lado mío, me vieron o me saludaron. ¿Acaso está bien eso? Juzgue usted conforme a la Escritura. Más perdido que el diablo, atados de pie y mano. En el capítulo 8, versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, para hacer morir las obras de la carne, usted tiene que pensar en las cosas espirituales, hacer tesoro en el cielo, no en la tierra, mirar las cosas que permanecen, que son eternas, puesto los ojos en Cristo en todo momento. Va a tener que cambiar sus hábitos de vida para cambiar su futuro. Va a tener que empezar a orar sin cesar, a leer la Biblia, va a tener que empezar a ayunar, va a tener que encerrarse en su habitación a solas con Dios. Y allí, a solas con Dios, confesar todos sus pecados, apartarse de ellos, pedirle al Espíritu Santo que crucifique esa carne y velar sin cesar, estar velando constantemente. Usted tiene que volverse un hombre espiritual. Deje de caminar en la carne y vuelva a ser un hombre espiritual. Y Dios hará la obra en usted y lo transformará a la imagen de Cristo. Y usted tendrá el carácter de Cristo y será manso y humilde como es Él y andará como Él anduvo. Y tendrá todos los frutos del Espíritu. Y una de las cosas que tendrá usted, dominio propio. Porque si usted no tiene dominio propio, es una bomba en potencia que va caminando por ahí. Y si alguien lo mira, usted explota. ¿Y sabe qué pasa cuando usted explota? Contamina todo lo que hay a su alrededor. ¿Por qué? Porque anda en la carne. Y yo les he enseñado una y otra vez, y les he enseñado a andar en el Espíritu, les he enseñado a negarse a sí mismo, le he enseñado a llevar su propia cruz, le he enseñado a caminar como digno de un verdadero creyente, le he enseñado cosas espirituales en la iglesia. Ponerlas en práctica es lo que va a hacer que usted brille como el sol del mediodía. De otra manera, todo lo que yo le pueda enseñar en este lugar será simplemente palabrería nada más para usted. Y yo habré trabajado en vano todo lo que le pueda decir.
seguimos hablando acerca de nuestra vida como cristianos. Amén. Que Dios los bendiga. No escucho un aplauso para el Señor.